Saludos, somos la comunidad 3. Nos tocó hablar sobre la imagen fija de Martín Joly, es capítulo 3. Mi nombre es Raquel Oviedo. La imagen polisémica. Bueno, antes de hablar un poco de esto, vamos a hablar sobre que en los capítulos anteriores que hemos visto, como el enfoque de la imagen, como el signo visual permite delimitar mejor su especificidad como la herramienta de comunicación, así explicando ciertos tipos de tratamientos que tuvo en momentos claves de la historia y encarar el tipo de relación que mantiene con eso que acostumbramos a llamar la realidad. Ahora vamos a pasar a hablar sobre un tema de las herramientas que ofrecen la cinética para estudiar la significación por medio de la imagen fija. Para esto vamos a hablar de algunos lugares comunes muy difundidos en cuanto a la lectura de la imagen. Ahora, la imagen polisémica. Una de las cosas más clichés en relación con la imagen es declarar la polisémica. La polisémica de la imagen, en efecto, ha sido considerada rápidamente como la especificidad de la comunicación por medio de la imagen, en particular en el campo de las ciencias de la comunicación o en el de la publicidad. La imagen se utiliza en el estado de la motivación, ya que aparenta ser más efectiva, más atrayente, pero al mismo tiempo es obviamente empobrecida, especialmente creada y equipada para que su polisemia no desvíe la interpretación del niño o del consumidor. La idea principal de esto es que ya que una imagen visual proporciona una gran cantidad de poli y de informaciones semias, visuales puede tener múltiples significaciones y presentarse cambiar a múltiples interpretaciones. Al decir esto, acreditamos alegremente ciertos propuestos que habría que retomar. Por otro lado, el término polisemia sirve para designar sin motivo alguno o algo que todos perciben confusamente, particularmente propia de la imagen, que Merz llama la ausencia de vocación asertiva. La imagen habla poco de ella misma. De hecho, él dice, la imagen no es polisémica, el espectador sí, a lo que Christian Metz dijo. Así que lo que decimos polisemia entonces es una vacilación interpretativa provocada por la falta de asertividad de la imagen. Sin embargo, también podemos obtener efectos reales de la polisemia aumentadas en ciertas imágenes, al incrementar la polisemia ligada a su carácter enunciado. Así Metz tiene 6 de estos casos que serían los siguientes. Los que resultan de una expectativa inapropiada, los provocados por el deterioro de la materia significante de la imagen, degradaciones, supersticiones y palpecestos, los que resultan de una falta de conocimiento del espectador, los que resultan una interpretación en profundidad de una obra que no está, por supuesto, reservado en campo de la imagen, y en caso de la imagen no figurativa, que es un caso particular, ya que la imagen provoca un efecto de polisemia especialmente intenso porque no cubre elementos figurativos para referirse a sus propios elementos, como el color, la forma y el material. Y ya por último, que es un contraejemplo que va a combatir la idea de la imagen, especialmente de la polisemia. Se trataría de la tan citada fórmula de Napoleón, según la cual un buen croquis vale más que un largo discurso. Hay que conocer, distinguir, sin embargo, que esta aclaración no resulta del todo justa, porque cualquier persona, para cualquier esquema, sea cual fuera, se debe ir acompañando de un comentario verbal que reduzca la polisemia. Ya por último, señalaremos que en el caso de las imágenes creativas hay que distinguir entre la polinesia de la atractividad y la polinesia interpretativa, afirmando el reconocimiento de los objetos representados, socioculturalmente codificados. Generalmente resultan ser más rápidos y no provocan dudas. Podemos nombrar fácilmente lo que conocemos como un árbol, un perro, un río, entre otras cosas. Por el contrario, puede haber duda de la interpretación de la imagen. Busca proceder un concepto como suele ser el caso de la imagen publicitaria, que libertad de bienestar, entre otros, debo tomar como una reserva, informándose visualmente sobre un suceso cual
tal como lo induce la imagen de los reportajes. Debo construir un universo imaginario tal como lo hago con una película de ciencia ficción. Esto más o menos para dar a entender un poco mejor la diferencia entre las dos es tipo que una puede ser como muy obvia a la hora de verla y otra puede ser más como abstracta y tenemos que entenderla más profundamente y sacar dudas, o sea, preguntas de ella. En cambio, la otra es algo muy fácil de solamente entender con solo verlo porque lo está explicando ahí solo. En conclusión, iremos que si la observación de la imagen es polisémica, resulta justa como viene por un lado precisar la descripción de la imagen que nos ubica en la descripción o interpretación y por el otro lado no hacer de eso su especificidad en relación con una pseudonomesia, perdón si lo dije mal, del lenguaje. Puedes pasarla. Ahora hablando de otro tema de la imagen, de la lectura de la imagen pasiva. Bueno, esto es otro lugar muy común y generalizado sobre la lectura de la imagen. Es que declara fácil y pasiva, eso sería muy natural y no determina ningún esfuerzo en particular a los niños. Por dar un ejemplo, que el ponernos a leer un libro los refunfuña. Por lo tanto, nuestra sociedad los disuade con la profunción de dibujos animados o imágenes televisivas que los ponen en disposición. Esto quiere decir más o menos que a la hora de que no queremos, como que a la hora de ponerlos a elegir el leer un libro o algo así, ellos prefieren o tratan de optar la sociedad a que solo vean imágenes y puedan entender mejor a la hora de leer, entonces los colocan, o como en la tele que colocan las imágenes para entender mejor el mensaje. Sin embargo, sí es cierto que la lectura de los textos demanda un aprendizaje y operaciones intelectuales muy abstractos, obligando a la lectorabilidad cierto esfuerzo, sea cual fuera la dificultad del texto cifrado. Es no obstante falso decir que la lectura de la imagen es natural y que no demanda ningún aprendizaje ni esfuerzo intelectual. Esto más o menos quiere decir que no hay que decir que leer es algo fácil o algo muy natural de alguien porque a cualquier persona se le puede dificultar en cualquier momento y hay partes que no siempre se van a entender a la primera vez. Bueno, hay una aclaración muy penitente es que al comparar lo que hay que comparar lo comparable, o sea, lo que se pueda comparar. O sea, cuando denunciamos la facilidad de la lectura de la imagen, comparamos implícitamente la lectura de un dibujo animado en el espectáculo de una serie de clase B. En la televisión, la participación de unos juegos de video con la lectura de Proust o de Balzac, perdón. Pero la denuncia a la imagen una vez más se compara con cosas incomparables, es decir, fáciles con textos difíciles. Si es cierto que por razones económicas e ideológicas la televisión comercial propone más imágenes fáciles que imágenes difíciles. No podemos deducir por ello que la imagen es más fácil que leer por naturaleza. La única generalización que se puede hacer razonable es reconocer que existe una ley universal muy conocida que precede a cualquier evolución del lenguaje, tecnología o cualquier otra cosa, y que también en ese caso ejerce su poder absoluto, a saber, la ley del menor esfuerzo. Otro argumento a favor de la facilidad de la lectura que ofrece la imagen es el de la pasividad física del espectador, que estaría ligada a la globalidad de la lectura de la imagen. Este también lo sueltan un lugar como muy propago. Primero, la impresión de la globalidad apreciación visual de la imagen depende de la medida de esta y de la instancia a la que se encuentra el espectador. Según señala el semiólogo Fernand Saint-Martin, la impresión de la lectura global de la imagen se desprende más de los hábitos estructurales anteriores del individuo, asimilando lo que nuevo en algo ya verificado con fines de seguridad emotiva, que de relaciones sensoriales con los estímulos objetivos, lo que efectivamente resulta imposible percibir de manera adecuada por las características fisiológicas de la visión que combina la visión centrada, la visión foveal, la visión neta y la visión periférica. Es una gran extensión del campo visual
en una sola concentración de la mirada. Como dice Fernand Saint-Martin, lo que compete a la observación de lo que compete a la interpretación. Para terminar con este tema, entonces, con la pasividad intelectual y la física de la lectura de la imagen, diremos que lo que es fácil, tanto para un texto como para una imagen. La percepción visual de una imagen sería más bien más dinámica que la que requiere la lectura de un texto escrito, lineal y más regular. De esta forma podemos ejercitar el niño en la observación. Al niño me refiero a los niños. La observación sería de las imágenes y da ciertos trayectos visuales que desencadenan en un lugar de contentarse con sobrevalorar, tarea que a menudo confundimos con su lectura. Por otro lado, la lectura de imágenes, ya sean fijas, animadas y en secuencia, movilizan las mismas actividades intelectuales que a cualquier lectura que supone una interacción entre la obra y el lector o el espectador. Y por último, los niños por sí mismos contemplan con gusto las imágenes, las recorren y las vuelven a cobrar modificando los trayectos, hasta el ver con las casi toda la vida, tal como la demuestran los numerosos recuerdos de escritores sobre sus lecturas juveniles o nuestros propios recuerdos de la infancia y las imágenes de las íntimamente nos impregnamos. Nosotros. Puedes pasar. Ahora, por último, este tema sería la influencia de la imagen, que me gustaría hacer referencia a la influencia de la imagen. Entonces nos vamos a conformar con dos aspectos sobre el tema nada más. El primero es que es uno de los grandes miedos que suscita la imagen. Su poder de persuasión sería tal que podría conducir a lo peor de cada uno de nosotros, de manera más eficaz que la palabra, más que un libro, más que un ejemplo, más que la educación, más que determinamos social, más que todo. La segunda que haremos es sobre la influencia de la imagen, en particular sobre los niños y los jóvenes. Nunca pudo demostrarse formalmente, pero se hicieron estudios acerca de la influencia de la televisión sobre el comportamiento de los jóvenes, en particular en torno a dos grandes miedos sociales, que era el de la violencia y el del sexo, pero nunca llegaron a conclusiones certeras, así que nunca hubo algo como que podría decir como que está correctamente. Puedes pasar. Ahora, llegamos a otra parte en donde es otro tema distinto llamado el de imagen y sentido. Hasta ahora lo que hemos visto como ciertas herramientas tomadas de la simbiótica general permitirán delimitar mejor el aspecto de la imagen, en general reconocido, pero también su aspecto indiciario, que no característico de la imagen. A lo que vamos a hacer es tomar algunos puntos fundamentales de la simbiótica específica de la imagen, que estos nos permitirán exponer entonces el aspecto simbiótico en el sentido parecía no del término, es decir, construido por parámetros socioculturales codificados y que presiden necesariamente nuestra interpretación. Ahora, ¿cómo llegar al sentido a la imagen? Bueno, con esta pregunta da a conocer en Francia la semiología de la imagen, el famoso artículo ya citado en 1964, la retórica de la imagen. La respuesta a dicha pregunta adoptará en semiótica una tarea particular a la que ya haremos referencia. Por otro lado, hay otro tipo de respuestas para esta misma pregunta, según comentan muchos artistas, a los teóricos del arte, a los filósofos o incluso a los historiadores o a los psicoanalistas. De esta forma que hemos visto que el comienzo del siglo XX en particular manifestó una creatividad de una actividad intelectual especialmente ricas, la reflexión sobre el arte y sobre la significación del arte no se queda atrás en el dinamismo del momento, que ya hablando sobre el psicoanálisis se interroga sobre el arte de Freud, que por supuesto quien dedicó una parte importante a sus trabajos del arte, la creación artística y también la significación de la obra de arte. Algunos de sus ejemplos sucesores proveen así en un enfoque específico, como por ejemplo el historiador de arte Chris,
en el estudio que dedica al escultor loco austriaco Merced Mirch, perdón, y en sus esculturas con cómicas. Puedes pasar. Ahora, pasando al otro tema, el enfoque iconológico y el enfoque semiológico. Ya pasando al otro lado, la iconología tradicionalmente era una especie de código entre artistas de todo tipo y correspondía a tratados de codificación de las figuras y de las alegorías de pintura. Uno de los tratados de referencia fue el italiano Ripa, que apareció a finales del siglo XVI y que propone conceptos ordenados alfabéticamente, seguidos de la inspiración verbal de la figura alegóricamente propuesta. La iconografía que busca era buscar descifrar las imágenes que nos han legado el pasado. Es una tarea histórica que sin duda sigue siendo una referencia, aunque crítica. Bueno, Panofsky distingue tres niveles en el que la interpretación de la obra del arte, las cuales son las siguientes. La descripción pre-iconográfica que da cuenta de los motivos independientes de su significado, la que haría un salvaje que desconoce nuestros gestos de saludo al hablar como un hombre que quita el sombrero cuando se cruza por ciertas personas. Esto más o menos quiere decir que obviamente no siempre las personas van a tener los mismos gestos que nosotros vamos a entender. Así que por eso el gesto de que puede ser de que un salvaje desconozca nuestros gestos y un hombre que se quita el sombrero al cruzar la calle con ciertas personas. La segunda sería el análisis iconográfico que descifra justamente tales gestos y de manera más general das cuenta de las significaciones convencionales en un contexto dado. La tercera es la interpretación iconológica que sobrepasa la identificación de los temas y aborda la obra como síntoma, como testigo de los valores simbólicos de una civilización. Así presumido, el método perdón, así el método muestra que la iconocidad, aunque trabaja bien sobre las significaciones, se preocupa más por su evolución histórica que por su modo de producción. Podemos entonces preguntarnos cuál fue la especificidad ¿sí? del enfoque semiológico en el estudio de la significación por el medio de la imagen. Para nosotros, su originalidad, que es su esfuerzo o fuerza, y que fue también su debilidad, fue la de abordar el proceso de significación por medio de la imagen a partir de la noción del signo, como un deseo generalización que abarcaría y sobrepasaría el campo artístico, al revés de los enfoques precedentes. Puedes pasar. ¿Lo puedes pasar? La derivada estructuralista. Este es el título que Elesio Valdés a su retrospectiva sobre los balbuceos de la semiología de la imagen. En Francia, en los años 60, estudió que existieron errores y extravíos, no solo en Francia, pero también hubo hallazgos productivos para continuar la reflexión. Si entra al taller, nos adentraremos en el principio metodológico y las consecuencias teóricas que pudieron extraer Valdés, que primero fueron, y luego otros si partimos al principio según el cual un signo une un significante con un significado. Valdés revela los significados o las significaciones producidos por el mensaje visual para buscar los significantes ligados a ellos. El primer significado que detectan famosos y también muchas veces plagio es el de italianidad. Este proceso de italianidad estaría construido primero por consonancias, el nombre italiano de la marca avanzada y luego los colores anunciados como el rojo, el blanco y el verde. ¿Qué significa Italia? Finalmente los objetivos en sí mismos ven representados verduras meridionales que serían tomates, morrones y cebolla. Y por último, los paquetes de pasta,
de sobre de queso parmesano, la salsa de tomate y todos estos elementos, cada uno a su manera, se refuerzan en este concepto. Hasta aquí las cosas están más o menos claras, pero en efecto se complican cuando bajo la influencia lingüístico-estructuralista intentamos justificar a los signos conocidos encontrándole una estructura análoga a la que del signo lingüístico, ya que en esta época el modelo lingüístico parecía universal para explicar campos tan diversos como las ciencias humanas o la etnología, el psicoanálisis, la literatura o incluso el cine. Bueno, ya en conclusión, dar un ejemplo de este enriquecimiento con el esclarecimiento simbiótico del becario histórico y el antropológico del capítulo anterior, pero también demostrarles un aspecto más exploratorio en los siguientes capítulos. Después, y ya para ir terminando, el signo, código y mensaje. A partir del signo icónico, la comunidad de sentido, en efecto, consideramos que en tanto el signo debía inscribirse en un código o en un sistema particular, que de hecho existe una batalla de códigos, es extraño, para llamarlo de alguna manera, se le puso así, que desembocó en concepciones diferentes de la simbología a las que ya hemos hecho referencia anteriormente para los partidarios de la simbología de la asignación de los años 70. Un código puede ser un sistema abierto, incluso impreciso, pero siempre debe ser considerado como código o como un campo de observación estructurado a partir del momento en el que produce significaciones, que es lo que elige el objetivo de estudio. Por el contrario, para los partidos de la semiología de la comunicación de corte netamente lingüístico, solo son códigos de sistemas finitos de signos. Incluso en esta oposición entre las dos corrientes semiológicas desapareció un poco el transcurso de los años. Curiosamente, es cierto que la palabra código debe emplearse con precaución, ya que en los últimos 20 años ha sido un poco trillado. ¿Ya puedes pasar? Ok, ya por último, para entrar un poco en este tema que va a hablar mi compañero más adelante, es la imagen y los signos. De nuevo el signo y los signos visuales. De hecho, Umberto Eco muestra claramente que esta es la aceptación del término código, como está en el día en realidad a una mucho más amplia, la de enciclopedia que implicaba una noción de signovedad así de mesón al modelo restringido de la equivalencia, pero permitía por el contrario que tomara en cuenta el modelo más amplio de la inferencia. La noción designó como desplazamiento como dinámica semiótica, contextualizada, empleada en mensajes particulares. Permite entonces reencarar la especificidad ya no de la imagen, sino de los mensajes visuales en el seno de los cuales interactúan signos icónicos, signos plásticos y signos lingüísticos. Muchas gracias. Ahora sigue mi compañero Luis. La analogía perceptiva sintetizada de la siguiente manera en Psychic du Film, más allá de cualquier esquematización, por el simple hecho de que existen ciertos rasgos sensibles que importan solamente para la identificación, pueden percibirse en manifestaciones visuales, se difieren de todos los otros rasgos, como ejemplares múltiples de un mismo objeto y no como objetos distintos. La distinción fundamental entre icónico y plástico estuvo en efecto durante mucho tiempo descuidada por la teoría semiótica de la imagen, que se dedicó primero principalmente al nivel icónico, haciendo entrar en juego a la mímesis. Las características sustanciales o materiales de la imagen fueron consideradas primero como variantes estilísticas y analizadas como el plano de expresión del signo icónico. La terminología fue tomada de James Loeb, quien designa de esta manera la parte manifiesta o significante de cualquier objeto de la lengua y lo opone al plano de contenido, parte a manifestar o significado. Lo plástico continuo, que recorta el signo icónico, se organiza a su vez según ejes susceptibles
de graduar articulados en torno de cuatro grandes series. El color, con el eje de los colores propiamente dichos, los colores del espectro de la luz, y el de los valores de las tonalidades. La forma, con el eje de las formas propiamente dichas, círculos, cuadrados, triángulos, etc. Y también líneas, puntos, superficies. La espacialidad, que incluye la composición interna de la representación, la dimensión relativa, grande, pequeño, la posición en relación con la mano, con el marco, alto, bajo, derecha, izquierda, la orientación hacia arriba, hacia abajo, lejano, lo cercano. La textura, con las oposiciones del grano, de lo liso, de lo ancho, de lo estrecho, del tramado, de la mancha, de lo continuo, etc. Signos plásticos y significación. Los signos plásticos no específicos, sabemos que incluso la percepción del color es cultura. Demuestra que el descubrimiento del prisma de los colores que hizo Newton no da cuenta de la percepción de los colores a través de los signos y de los distintos países. Según él, y así lo demuestra, el único discurso posible sobre el color es antropológico. Los signos plásticos específicos, el marco de uno de los elementos plásticos de la imagen, y tiene la particularidad de ser un elemento específico, al igual que la composición espacial de la que está ligado. Es elemento específico de la imagen, ya que es quien la aísla, quien la circunscribe, quien la designa como imagen. Muchas gracias, Luis. Mi nombre es Fabiola y voy a seguir con el tema. El marco. A través de la publicidad, como la prensa se tienta a la supresión o el ocultamiento del marco con el que estamos familiarizados. Hay varias maneras para hacer olvidar el marco rectangular. Una de ellas es el reencarnamiento dentro de la imagen. Todos los procedimientos que hacen que veamos la imagen a través de un tipo de aberturas o de recorte. Ejemplo, una ventana entreabierta, un reflejo en espejo. Para entender mejor, serían todas las variantes posibles de una ranura o una rotura cuya función, es aumentar el placer del voyerismo. El voyerismo es el nombre que se le da a una parafilia, la cual consiste en observar a otra persona o un grupo de personas durante las relaciones sexuales o de carácter privado. Y también es hacernos olvidar que estamos frente a una representación. Otra manera de ocultar el marco es confundir el borde del soporte y los límites de la imagen. Cuando el límite de una fotografía publicitaria se confunde con el borde y el formato de una página de una revista, se tiene la impresión de que si la página fuera más grande, veríamos más, es decir, la página misma se convierte en algo como una ventana, la cual delimita el campo de visión. Este procedimiento juega con el efecto no menos conocido fuera del campo. Es el límite del soporte mismo quien nos lleva a completar imaginariamente el campo el cual está representado por un espacio más amplio y no percibido. Este método es frecuente en la imagen animada. También puede ser utilizado en la imagen fija a través de un ejercicio de iluminación del marco y construir imágenes centrífugas. Las imágenes centrífugas son en las cuales los cuerpos en rotación tratan de alejarse de su eje por posición a las imágenes centrípetas en las cuales los componentes de un sistema de rotación tratan de acercarse a su eje. Estas, por el contrario, pueden construir un trabajo sobre lo que se denomina sobre fuera del cuadro. La manera en la que se obtenga la insistencia sobre el olvido reside en la concepción de la imagen culturalmente muy marcada, la cual implica, más allá de las elecciones estéticas, una verdadera ética de la imagen. Al ocultar el carácter de una representación de construcción de la imagen, se representa ya no como un enunciado visual, sino como una interpretación como el mundo mismo. Por tal razón, nos parece que el estudio del tratamiento del marco puede de entrada proporcionar información muy importante sobre las
inducciones de significación y de interpretación del mensaje visual. Se debe saber que el marco no es el encuadre y la elección de este es determinante para la interpretación de la imagen. El encuadre. El encuadre corresponde a lo que en fotografía llamamos escala de los planos. Esta escala varía del primer plano a los planos generales, pasando por el plano de la cabeza y los hombros, el plano medio, ¿verdad? El plano medio amplio y otros, como el plano general, perdón, el plano de detalle e incluso el plano de cuerpo entero. Esos conceptos indican el tamaño del plano, el cual está determinado por la distancia entre el cuerpo utópico y el objetivo fotográfico. A nuestro parecer, es importante insistir desde el punto de vista del método en observar el tamaño del encuadre y hacer un esfuerzo interpretativo para no tomarlo como algo evidente, sino como un componente lejos de ser neutro, resulta determinante en el mensaje global. Se dijo que el tamaño del plano, el cual está determinado por la distancia entre el cuerpo utópico y el objeto fotográfico, por lo que se puede entender que la referencia absoluta es el cuerpo y sus proporciones, o sea, el cuerpo humano. Esto remite a la aparición de la perspectiva geométrica en la pintura de 480. Según la tesis de Erwin Panofsky, la apariencia de la perspectiva geométrica en pintura no significa tanto un descubrimiento que permite representar el mundo, lo más parecido a la visión natural, sino una manifestación de un cambio fundamental de los valores occidentales. Antes del 480, lo que era grande o lo que era más grande era la interpretación de lo sagrado o aquello que en la jerarquía social duplicaba el orden sagrado del mundo, o sea, creado por Dios. La representación del mundo estaba sometida a la dimensión de lo sagrado. Sin embargo, en la representación de perspectiva, lo que es más grande es lo que está cerca del observador cuyo lugar es designado por la composición del cuadro. Lo que es pequeño está lejos. El hecho de someter la representación visual a la mirada del hombre significa que Dios es reemplazado por el hombre o desplazado. Y la representación del mundo ya no depende de este. Este cambio de valores corresponde a un recentramiento completo de la civilización en torno a los valores humanos, ya no divinos, como una presencia del capitalismo, es decir, una institucionalización de la Úrsula, considerada como una estafa. Considerar la imagen como natural implica, por un lado, un desconocimiento de la historia, de la representación visual occidental, y por otro lado, un desconocimiento de las leyes físicas de la visión. Este desconocimiento impide comprender hasta qué punto nuestras maneras de representación nos comprometen y nos distinguen de otros tipos de culturas y las representaciones que les están ligadas. Desde el punto de vista metodológico, el hecho de tener en cuenta el encuadre para la significación de las imágenes implica que se tiene en cuenta la perspectiva albertiana, la cual es un procedimiento considerablemente simplificado de representar la intersección del cono visual con un plano, el plano del cuadro, pero no del cono generado por cualquier realidad física, sino por una realidad física, la cual es un ambiente o un escenario, regulada según elementos geométricos, a su vez organizados según planos paralelos y perpendiculares al definido por el cuadro, como una opción representativa, entre otras. Maneras de escapar a la perspectiva geométrica. Una de las maneras de apartarse o escapar a la perspectiva geométrica y entonces a la ilusión de profundidad se basa en trabajar deliberadamente sobre representaciones de 2 dimensiones, no de 3. Otra manera es jugando varias perspectivas, como en el caso de la anamorfosis, incluso con la composición interna de la imagen y el ángulo de la toma. La anamorfosis. ¿Qué es la anamorfosis? Bueno, la anamorfosis consiste en esconder imágenes en la imagen y hacerlas descubrirse al cambiar de lugar al espectador. Cambiar el punto de vista que le impone la construcción de la imagen principal por otro que, si le hace perder la visión correcta de la imagen global, le permite descubrir otra allí escondida, como en la imagen. De esto se entiende que jugar con la perspectiva sin hacerla desaparecer puede significar también el desencuadre.
Ejemplo, desplazar lo que esperamos en el medio del cuadro propone cambios vacíos o casi vacíos, donde se escapan personas o objetos. Entonces, la composición interna del mensaje visual, pintura o publicidad depende estrechamente de la encarnación desde el punto de vista que nos acostumbró a ciertas expectativas, perdón, en especial a una composición equilibrada, incluso simétrica en relación con lo que llamamos punto de fuga, que está perfectamente centrado. Los tipos de composición. La composición interna. La composición interna del mensaje, como ya lo habíamos hablado, es uno de los ejes plásticos de la imagen. Está ligada al marco y al encuadre. La publicidad, por ejemplo, propone composiciones estereotipadas que van desde la composición axial a la composición focalizada o secuencial. Cada una de ellas corresponde a tipos de mensajes particulares. La composición axial consiste en presentar un producto en el ángulo de la mirada, bien en el medio del mensaje. Concierne la gran parte de veces a un mensaje de lanzamiento de aparición de producto en el mercado. La composición focalizada. La composición focalizada reside en llevar la mirada sobre el producto centrado, jugando con la sorpresa del espectador. La composición secuencial organiza un recorrido de la mirada sobre el conjunto del anuncio. Sigue de manera general el trayecto de la Z, de arriba a la izquierda, para hacerla recorrer luego de arriba a la derecha, hacia abajo a la izquierda y llegar con el último movimiento de izquierda a derecha, abajo y a la derecha del enunciado sobre la imagen misma del producto. Si tenemos en cuenta el sentido de la lectura, es evidente que la orientación y composición del mensaje visual deberán de ir de derecha a izquierda o verticales dependiendo del espectador, como en la imagen. Parámetros. Lo mismo sucede con el ángulo de la toma. Puede que, como las otras selecciones estéticas, satisfacer o sorprender nuestras expectativas. Se comprende entonces como la organización sistemática de algunos de los parámetros prácticos específicos de la imagen, desde el marco y el encuadre hasta el ángulo de la toma, desde la perspectiva o de la superficie hasta la composición, nos informa sobre sus significaciones inducidas. Finalmente, el último parámetro que examinaremos es la pose del o la modelo. La noción del modelo remite al signo icónico, cierta cantidad de reglas de transformación de los datos visuales de la experiencia culturalmente codificados. Nos van a llevar a reconocer objetos, lugares y personas. Es cierto entonces que la significación que producen esos signos icónicos nos remitirá a nuestra experiencia y nos llevará a interpretar estos signos como los signos socioculturales mismos, código de los objetos, código de la vestimenta, de los lugares, etc. El mismo fenómeno se producirá con la significación de aquello que llamamos proxémica, que es la gestión del espacio, de la gestualidad o de la cinética, que es la interpretación de los movimientos sugeridos en la imagen fija. Todo este trabajo de interpretación está está en realidad manejado por la escenografía de la representación en el seno de la cual, si hay personajes, estos estarán posando. Entonces, la relación icónico-plástica. Resulta evidente que la interacción entre los elementos plásticos y los elementos cónicos de la imagen es determinante en la producción de la significación global del mensaje visual. Esta interacción es circular y pasa de lo plástico a lo icónico, o a la inversa, de manera tal que nuestras expectativas, determinadas a su vez por el contrario, el contrato comunicacional, ya sea de que se trate de publicidad, de arte o de información, se vean cumplidas o por el contrario, Pueden intervenir todo tipo de variaciones de polo a otro, pero es el espectador quien termina relativizando su interpretación a partir de estos datos. Segundo tipo. Cuando la significación de los signos plásticos completa o armoniza con las de los signos icónicos, nos parece más exacto especificar que son congruentes, en lugar de redundantes como se acostumbra a decir. Tercer tipo. El tercer tipo de relación entre las dos categorías de signos puede ser una relación de predominancia de lo plástico sobre lo icónico o a la inversa. Es muy frecuente que lo icónico prevalezca sobre lo plástico, o al menos tenemos esa impresión. Por supuesto, incluso aquí todo depende del contrato implícito de comunicación. Y para finalizar,
Nos gustaría insistir entonces sobre el poder significativo de las herramientas plásticas, a menudo más determinante en la producción de sentido global de una imagen que el poder icónico sobre el que tenemos tendencia a polarizar su atención. Plástico e icónico mantienen una relación de circularidad cuyo análisis resulta indispensable para comprender el proceso de significación del mensaje visual y para descifrar sus sutilidades. De todas formas, lo icónico y lo plástico no solo interactúan entre sí, sino también con lo lingüístico, cuya presencia en los mensajes visuales es, como ya lo hemos visto, casi permanente. Muchas gracias.